Maya Magaña y Rodrigo Fernández Mellado, consultores en Biodiversity Node, que bueno, trabajamos en un montón de proyectos de conservación, muchos aplicados, pues el impacto ambiental, el seguimiento de fauna, ese tipo de cuestiones. Pero aquí precisamente en la comarca de Molina estamos trabajando en el marco de unos proyectos de conservación asociados a unas medidas de compensación del parque eólico, entre otros trabajos como el censo de la bandera que se hablaba de ayer. Y uno de los trabajos que nos encargó precisamente el parque fue hacer un seguimiento el año pasado de las poblaciones de buitre leonado del parque natural y su entorno, ¿vale? Entonces es lo que nos van a contar Óscar y Rodrigo. Cuando quieras. Muchas gracias a todos, a Natur Tajo, a los técnicos de la Junta que nos han coordinado en este proyecto, y a Naturgy también, porque, bueno, cuento un poquito de dónde sale este estudio, ¿vale? En el 2007 se aprobaron una serie de parques eólicos, si estáis por la zona los conocéis, los del nudo Fuente del Saz, que están al norte de Molina de Aragón, ¿vale? Estos parques eólicos están fuera de cepa, pero bueno, tenían una serie de impactos y se decidió ponerle, y una serie de riesgos, sobre todo relacionados con la colisión, se decidió poner en la declaración de impacto, que es el documento que se le otorga a una infraestructura, a la que sea una carretera, un parque eólico, que es el documento que regula las condiciones de gestión ambiental durante su operación y construcción. Una medida un poco especial que consistía básicamente en que cada vez que hay una colisión de cualquier especie catalogada, tiene un coste, ¿vale?, para el promotor. Entonces este coste se va sumando a lo largo del año, porque hay un programa de vigilancia, hay una persona que hace recorridos por debajo de todos los aerogeneradores, todos a 15 días, y todo lo que encuentra se data, se detalla y se le pasa información a la Junta. Entonces la Junta te cataloga el coste que tiene esa colisión. Entonces al final del año hay un montante de dinero que el promotor tiene que pagar a la administración para que ese dinero vaya a medidas compensatorias, ¿vale? Entonces, estas medidas compensatorias son de muchísimos tipos, ¿vale? Se dio una circunstancia muy particular, que es que era los años de la crisis, ¿vale? Ya estamos en el 2011, 2012, entonces todas las administraciones, dinero que entraba en la caja común a través de una multa de tráfico, una multa como esta, una sanción, van a la caja común y se distribuyen a lo que más se necesite en ese momento en la comunidad autónoma, sea un hospital, sea una carretera o sea lo que sea, ¿no? Claro, estas colisiones, este montante, se generaba en base a un impacto sobre la biodiversidad, y la idea era que el dinero se gastara en biodiversidad. Entonces, bueno, pues tuvimos que hacer un proceso, nos llamó Naturgy, a la Fundación Global Naturgy y a nosotros, a Biodiversity Node, para hacer un proceso de cambio de las declaraciones de impacto, de manera que el dinero, en vez de ir a la administración, fuera el promotor el que directamente utilizar ese dinero de manera directa en acciones de conservación dirigidas por la comunidad autónoma. Entonces, cada año nos juntamos con los técnicos de biodiversidad de la empresa Naturgy y con los técnicos de la administración, y se decide qué medidas se hacen, ¿vale? Inicialmente redactamos un plan de acción de conservación en el que, obviamente, dirigimos la mayor parte de los fondos acumulados a las dos especies que estaban recibiendo los mayores impactos. Por un lado la alondra ricotí y por otro lado el buitre leonado, ¿vale? La alondra ricotí por la presencia de los parques cerca de sus poblaciones, y el buitre leonado por las colisiones directas, ¿no? Entonces, bueno, se ha realizado un plan complejo en el que se han realizado muchísimas acciones con los ganaderos. De hecho se están realizando para bajar esas colisiones lo primero, ¿no? Para eliminar ese impacto en la medida de lo posible, pero que es muy difícil eliminarlo por completo, ¿no? Y además se están haciendo una serie de labores para aumentar el conocimiento de la población de buitre leonado, en previsión de, con muchos datos a lo largo de los años, podamos entender si los parques eólicos están afectando a esas poblaciones, o en general aumentar el conocimiento del buitre leonado, ya que es una especie que se está llevando esas colisiones en esos parques y en muchos otros, ¿no? Entonces, este proyecto responde a ese proceso, ¿vale?, de análisis. Me voy un poquito más atrás, ¿vale? Y antes de contar un poco lo que se ha hecho en este estudio, contamos un poquito cómo está la población ahora mismo de buitre leonado en España.
De las 4 especies que hay, de especies carroñeras estrictas en Europa, quebrantahuesos, buitre leonado, buitre negro y alimoche, el único que no está amenazado en peligro de extinción o vulnerable por los catálogos nacionales o regionales es el buitre leonado. Y básicamente porque hay una población, bueno, pues, sana, boyante y importante, especialmente en España, ¿vale? Pero esto no ha sido siempre así. Hace muchos años, cuando por desgracia estaban en pie las juntas de extinción de animales dañinos, en las que se dedicaban a cazar alimañas, se pagaba por cada alimaña. En la España franquista, pues el buitre entraba dentro de esas alimañas, entonces se le pegaba tiros a los buitres. O sea, nos puede parecer un absurdo, ¿no? Un animal que se está librando de la carroña, que se está librando de nuestros desechos, ¿no? Del ganado, se le pegaban tiros. Bueno, una cosa absolutamente inexplicable, pero ahí estaba. Y además estaba el hecho de que el buitre leonado, por el hecho de ser una especie que come carroña, pues está al final de la cadena trófica y está alimentándose de animales envenenados, que eran envenenados adrede por el tema de, pues, para envenenar las alimañas, ¿no? O los animales que entraban en competencia con el hombre, ¿no? Entonces, bueno, pues había una mortalidad enorme, ¿no? Todas las poblaciones eran muy pequeñas, sobre todo comparadas con lo que hay ahora. Las primeras estimas de Francisco Bernis y Valverde, del año 50 y tantos, del 58, nada más que 8.000 ejemplares, que vienen a ser pues unas 2.000 y pico parejas. Muy poquito, ¿no? O sea, ahora veremos un poco los resultados para que os hagáis una idea de eso a nivel nacional. O sea, el Alto Tajo ya prácticamente ha llegado, solamente el Alto Tajo y Río Piedras han llegado a ese nivel a ese número de parejas, ¿vale? Pues eso a nivel nacional, para que veáis un poco cómo estaba la población. Cuando acaba todo este proceso de extinción o de persecución y de envenenamiento continuo, la población se empieza a recuperar, y en el primer censo que hace la SEO, ya en época democrática, en el 79, sube a unas 3.000 parejas, que vienen a ser unos 10.000 individuos, ¿vale? A partir de este año, y como con muchas otras especies, la SEO organiza cada 10 años un censo a nivel nacional, y poco a poco se ha ido adquiriendo un conocimiento muy grande de la población, de manera que en el último censo nacional el resultado ha sido casi 31.000 parejas, ¿vale? De los cuales o sea, la importancia que tiene el buitre leonado en España es evidente, no hacemos más que viajar y se ven poblaciones de buitre leonado por todas partes, pero esto no es así en el resto de Europa. España tiene el 90% de la población de buitre leonado de toda Europa, por lo cual esto da una idea de la importancia que tenemos y de la responsabilidad que tenemos a la hora de conservar y trabajar con esta especie, ¿no? De hecho, se utilizan buitres españoles para proyectos de reintroducción en muchos países europeos ahora mismo. Esta es la evolución, ¿vale? Desde el 78, el primer censo decenal, hasta la actualidad, el número de parejas, ¿vale? Como veis, una progresión lineal, en crecimiento sostenido, muy importante, ¿no? Cosa que no se da en todas las especies de aves rapaces. 31.000 parejas viene prácticamente a significar, incluyendo los ejemplares reproductores que forman la pareja y los no reproductores, ejemplares que o son muy viejos y no se reproducen, o son muy jóvenes y todavía no se reproducen, o que no han conseguido formar pareja, unos 100.000 individuos, ¿no? La cifra roja. Las conclusiones de este trabajo que hizo la SEO básicamente es que el crecimiento continúa, se mantiene, pero que la productividad no es tan alta. Y entonces, ante esa situación, nos empezamos a preguntar cosas todos, ¿no? ¿Es que la capacidad de carga del ecosistema de la península ibérica está alcanzando ese máximo? Ya no caben más buitres, bien por comida o bien por espacio para nidificar. ¿Es que hay un aumento de la mortalidad por la proliferación de parques eólicos y líneas eléctricas, porque también se chocan con líneas eléctricas y tienen electrocuciones? Pero no es una pregunta nada fácil de responder, ¿vale? El éxito reproductivo pues, está disminuyendo en aquellas zonas en las que ya había muchísimo buitre, pero sigue aumentando en aquellas en las que había poco. Y bueno, pues ahí hay algunos datos, no me quiero enrollar mucho, sobre la distribución, ¿no? de los buitres, ¿no? Si nos centramos en Castilla-La Mancha, el total de parejas en ese censo de 2018, 3.680, que es la cuarta comunidad. Claro, las comunidades que tienen mayor número de parejas resulta que son las más grandes, Castilla y León, Andalucía, Aragón y Castilla-La Mancha. Pero es que además en algunas de esas comunidades autónomas hay un hábitat de nidificación
muy interesante para esta especie que siempre nidifica en cortados, ¿vale? Pero en Castilla-La Mancha prácticamente toda la población está metida en Guadalajara y Cuenca, es decir, en el Alto Tajo, ríos Mesa y Piedras, ¿vale? Hay 3 grandes colonias, una de ellas especialmente importante, porque tiene 102 parejas, que es un tamaño muy importante, será la tercera de España en número de parejas, ¿vale? No me lo llevo con datos. En cuanto al estudio que hicimos, ¿vale? El estudio que hicimos fue centrado al principio se planificó para centrarnos en trabajar en el Alto Tajo. En el Alto Tajo porque en principio pues, la mayor parte de la población que suponíamos iba a comer a las zonas de donde están los parques, en principio por el número de individuos provendría del Alto Tajo, pero claro, hay una colonia muy importante en el río Mesa y también en el río Piedras. En el río Piedras hay una pequeñísima colonia en la parte de Guadalajara y luego hay una gran colonia en la parte de Aragón, ¿vale? Pero esta no se trabajó, ahora comentaremos un poquito por qué. Pero básicamente ampliamos el objeto del censo, ¿vale? ¿Cómo hemos trabajado? Bueno, pues obviamente tienes que analizar todos los datos que hay previos, recopilar datos, hay muchos datos que no están publicados porque los va recogiendo la administración a través de las observaciones de los agentes de medio ambiente, a través de las observaciones de los técnicos, datos que le llegan de la gente de los pueblos, pero que están recogidos, pero no están a lo mejor en un informe, y todos esos datos han sido recopilados. También hablamos con las personas que hicieron el censo anterior para saber, bueno, pues las dificultades que se encontraron, cómo lo hicieron, dónde estaban las situaciones más interesantes, etc. Hicimos el censo y luego pues hicimos un informe con los resultados, con una propuesta de actuaciones, ¿vale? Entonces, este es el ámbito del censo. ¿Veis aquí arriba? ¿Vale? Los parques eólicos están marcados, ¿no? Sí, en negrita arriba. En negrita arriba. Pero llego. Todo eso de ahí, esos puntitos de ahí, son los parques eólicos. Son del orden de 70 aerogeneradores. Y para que veáis un poco dónde están, es un mapa bastante interesante porque veis un poco dónde están las colonias. Cada punto rojo es una colonia de buitre leonado y el Parque Natural del Alto Tajo, que es la Mancha Verde, ya recogía muy bien la distribución de las colonias. Básicamente porque el Parque Natural del Alto Tajo está protegiendo sobre todo los grandes cañones fluviales de toda esta zona, ¿vale? Pero claro, hay algunas colonias que están dentro de la cepa, ¿vale? Dentro de la zona de especial de protección para las aves, del Alto Tajo, y algunas colonias que estaban, como decía antes, en el río Mesa y la cepa que los protege, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto es lo que nos pusimos a estudiar, ¿vale? A censar. Los puntos rojos son las colonias detectadas en el caso del 2018, ¿vale? Y este es el hábitat en el que hemos estado trabajando. Como os podéis imaginar, aquí no veis ni carreteras, ni caminos, ni sendas, ni nada. Entonces, acceder a todas estas zonas pues tiene una complicación importante. Porque en cualquiera de estos cortados puede aparecer una colonia, o un nido de 50 o de 100 y pico. Entonces, pues hay que revisarlas en la mejor manera posible. Claro, el censo del 2018 estaba hecho con algunas personas profesionales y muchísimos voluntarios. Los recursos que tienen esos censos, pues os podéis imaginar que son los que son. No son los que nos gustaría que fueran. En este caso contábamos con más presupuesto, entonces decidimos trabajar de una manera más intensiva, revisando más sitios y de una manera más detallada. Realizamos 2 visitas, una en febrero, inicios de marzo, que es el momento en el que se detectan mejor los nidos. Hay parejas que empiezan un poquito antes, hay parejas que empiezan un poquito después. Los buitres no hablan entre ellos para ponerse de acuerdo y identificar todos a la vez, pero ese es el momento en el que más nidos puedes detectar. Y una segunda visita al final de la primavera para ver el éxito reproductor, es decir, para ver cuántos pollos tiene cada nido y cuántos pollos sacan adelante, ¿vale? Lo hicimos 8 personas de la empresa y colaboradores externos y nos ayudaron, por supuesto, también los agentes medioambientales en una situación un poquito difícil y concreta, ¿vale? Nos repartíamos las estaciones de censo, las colonias de censo y cada uno iba censando. Al final del día nos poníamos en conjunto los datos y bueno, veíamos a ver lo que había que hacer a la siguiente jornada.
Como comentaba antes, dificultades, pues el acceso, ¿vale? Porque es que hay muchas zonas que no son accesibles, fácilmente accesibles. Y luego hay grandes fincas privadas en todo ese ámbito tan grande que esto, bueno, pues tuvieron que entrar los agentes medioambientales porque el acceso a esta finca está muy restringido y, bueno, pues es mejor que entren agentes de la autoridad, que para eso lo son. Y luego, pues el detalle de la definición de las colonias históricas. En el censo del 2018, lo que se apuntaba era este punto rojo, y ya está. ¿Vale? Y a ese punto se le asociaba un número de nidos. Pero claro, eso a nivel de gestión, cuando tú quieres trabajar y cuando quieres hacer seguimiento del buitre leonado, te da poca información. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, pues aprovechando que tenemos ese extra de recursos, pues vamos a cartografiar todos los cortados que están ocupados por nidos en esa colonia. Entonces, el censador se iba con una tablet y mapeaba cada recinto en el que había colonias. En el que había nidos, perdón. Es decir, cada colonia se divide en subcolonias. Y además, para los siguientes censos, lo que hicimos fue cartografiar los puntos de observación óptimos para poder contar todos los nidos que tiene esa colonia. De manera que, seamos nosotros, o sea, cualquier otra persona que venga después, agentes medioambientales incluidos, pueda irse a ese punto de observación y observar lo mismo que estábamos observando nosotros. ¿Vale? Pues bueno, pues han salido unos resultados muy interesantes y bueno, pues un trabajo, la verdad, que muy útil a la hora sobre todo del seguimiento, ¿no? A largo plazo. Para la reproducción, cogimos un porcentaje, no tiene que contar absolutamente toda la población, se suele contar con al menos un 20%, mejor un 25%, nos fuimos hasta un 27%. Elegimos 19 colonias que cumplían una serie de características. En primer lugar, cogíamos el ámbito completo, para no dejarnos algunas zonas, ¿vale? Pues acaso están pasando cosas en una zona que no vemos en otras. Que tengan más de 10 parejas. Bueno, el número de 10 pues es un número, bueno, arbitrario, pero que, bueno, no tan arbitrario, hablemos por qué. Pero sobre todo de fácil acceso para que el seguimiento de reproducción pues sea fácil y que lo puedan hacer los agentes medioambientales con el mínimo tiempo posible, ¿vale? Y estas son las colonias que se eligieron. Estas ya son las nuestras, por así decirlo, pero que la mayor parte de ellos ya estaban recogidos en los censos anteriores. ¿Resultados? Pues más nidos, más parejas, más buitre leonado en el Alto Tajo comparado con el censo del 2018, con lo cual, bueno, se cumple un poco lo que se estaba viendo a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel de Castilla-La Mancha. Sí, llegamos a contar 1.703 parejas, pero teniendo en cuenta que, como comentaba antes, algunas parejas empiezan a nidificar y fracasan antes de que tú vayas a contar y algunas lo hacen después, pues nosotros hemos hecho una estimación basada, utilizando otros estudios que han hecho lo mismo, de 1.884 parejas para el Alto Tajo, Ríos Mesa y Piedra. Como veis ahí, el censo del 2018, pues bueno, aumentamos a 118 colonias, aumentamos a 1.700 parejas partiendo de 1.500 y la estimación que hicieron en el 2018 fue a la baja, pero por otros motivos, ¿vale? De acceso y de simultaneidad de los censos. Lo importante, bueno, pues que el crecimiento se sigue manteniendo, la población de buitre leonado no solamente está sana, sino que sigue creciendo, pero también se ve, viendo la productividad, que al igual que a nivel nacional y a nivel de Castilla-La Mancha, bueno, pues que el crecimiento se ralentiza, no es un crecimiento tan importante como se había visto del 2008 al 2018 o incluso en los anteriores. Pero bueno, que la especie sigue siendo muy importante en los ríos Tajo, Mesa, Piedra, Ablanquejo, Ayo y Cabrillas, eso ha quedado claro de nuevo. Y bueno, pues que no hay nuevas zonas colonizadas por el buitre, básicamente porque los cortados importantes, los cortados buenos para nidificar, pues ya están ocupados, ¿vale? Esto es un poco lo que decíamos de la distribución de las colonias. Hay algunas colonias con parejas aisladas, algunas colonias con muy poquitos nidos, pero al buitre le gusta hacer nidos en colonias. De manera que ellos se sienten a gusto, pues, oye, si se pueden meter 100 nidos, pues meten 100 nidos. Pero claro, esos cortados no existen habitualmente, pero existen muchos cortados que son capaces de soportar 400, 20 nidos, 30 nidos, 40 nidos, 50 nidos, y ahí es donde se aparece el mayor número de parejas, ¿vale? Y vuelvo a insistir un poco en el ámbito de censo. En todos estos cortados que veis aquí,
es posible que los buitres metan nidos, ¿no? Entonces, bueno, el Alto Tajo pues será uno de esos sitios más complejos para censar, más complejos para entender cuál es el tamaño real de la población de buitre leonado. Y bueno, pues lo disfrutamos mucho, pero también la verdad que fue intensito el trabajo, ¿vale? En cuanto a productividad, lo que estábamos comentando antes, se sigue exactamente la misma dinámica poblacional que a nivel nacional, ¿vale? De aumento de la población, pero disminución del crecimiento, de la velocidad del crecimiento, ¿vale? Un ejemplo de dónde meten, no sé si se ve muy bien, ¿puedes apagar? Sí. Hay veces que los nidos se meten en absolutamente cualquier cosa. Veis aquí una mancha blanca, no se ve muy bien. Estos son los excrementos de los buitres, y ahí, en una rama, en un cortado, ya es donde empiezan a meter los nidos. Lo normal es que, vamos, los nidos más antiguos pues están en unas plataformas que tienen espacio para el pollo para que haga los ejercicios. Hay 2 o 3 nidos muy contiguos, pero esas plataformas ya están cogidas, y entonces ya están cogidas desde hace mucho tiempo, y entonces ahora, según sigue aumentando la población, a los buitres les cuesta mucho irse a otro sitio a nidificar. Entonces siguen intentando nidificar en su colonia, en el sitio donde han nacido, con lo cual pues ya escogen sitios de lo más arriesgado y rocambolesco, ¿vale? Y bueno, pues resumo un poquito las conclusiones, ¿vale? El Parque Natural del Alto Tajo y los ríos Mesa y Piedras siguen teniendo un crecimiento de la población de buitre leonado. Entonces, bueno, no parece que esos impactos previsibles, no previsibles, esos impactos que se están viendo con los parques eólicos y las colisiones con líneas eléctricas estén ralentizando o sea, estén impidiendo que el buitre leonado siga aumentando su población, pero que también se está viendo esa ralentización del crecimiento. Va en la línea del observador para Castilla-La Mancha y para España, con lo cual pues, no parece que aquí haya una situación diferente, pero el Alto Tajo sigue siendo una de las zonas de mayor importancia para el buitre leonado, tanto en Castilla-La Mancha como en España como en Europa, ¿vale? Con lo cual pues es un lugar que hay que seguir monitorizando, porque puede dar muchas pistas para monitorizar lo que está pasando en otros sitios, ¿no? Y bueno, también para nosotros ha sido una grata experiencia el trabajar con empresas privadas del sector energético, con la administración y con expertos en la materia, porque bueno, pues al final entendemos que es como se tiene que trabajar, aunando esfuerzos y coordinando ideas, ¿vale? Y poco más. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Óscar Magaña, que es el otro autor, ¿no? Lo he puesto al principio, el trabajo de coordinación. Sí. Preguntas. Has hablado antes del factor limitante que puede ser la alimentación. Vimos con las vacas locas, como los animales terminaban por comer los terneros recién nacidos o fuera. Y la ganadería extensiva de toda la zona va camino de desaparecer. ¿Qué va a pasar con las poblaciones de buitres? Es decir, que la situación es que hoy atropellan un corzo, cosa que es muy frecuente en una carretera, y mueren de atropello los buitres. Yo los he encontrado muertos por atropello. Cierto. Porque se juntan 20 buitres para comerse un corzo, que no tiene nada. Bueno, eso es absolutamente normal, da igual que sea un cordero, que sea un corzo. O sea, si hay comida, vienen muchos animales. La presión que tienen y la velocidad a la que acuden a comerse una oveja u otra es impresionante. O sea, los recursos tróficos del buitre leonado son muchos, ¿vale? No solamente es la caza, que se deja en el campo abandonada, no solamente son las ovejas muertas o los corderos, también están los basureros, ¿vale? Por desgracia. Hay muchísimos buitres, cada vez más, que van a comer a los basureros, y también está la red de muladares, que prácticamente ya todas las comunidades autónomas tienen en marcha, y esos puntos de alimentación pues siguen aumentando, y ahí pues se alimenta una población muy importante de los buitres. Pero bueno, en concreto en el Alto Tajo, y no tanto en el Alto Tajo, porque lo que es el Alto Tajo es un punto de nidificación muy importante, sí, pero probablemente no de alimentación, ¿no? Pero toda la comarca de Molina de Aragón, la parte de Cuenca, hay unas poblaciones o sea, hay mucho pastor, todo ahí en esta zona de Cuenca, pues también hay muchísima alimentación. Estos bichos se hacen 200, 300, 400 kilómetros sin respirar en un día muy fácilmente. Están allí, comen y al día siguiente se vuelven a hacer los 400 kilómetros.
Dentro del proyecto que tenemos marcados varios buitres neonados con GPS y podemos ver los movimientos que realizan. O sea, no pienses solamente en Guadalajara y en Cuenca, porque muchos animales de los que tenemos marcados, te diría que la mayoría, si fracasan, nosotros cuando marcamos adultos en momento de reproducción, ¿vale? Se nota porque tiene una cosa que se llama placa incubatriz, es decir, es una zona sin plumas que se les queda por el hecho de estar incubando. Machos y hembras incuban, con lo cual si tú coges un buitre leonado adulto que tiene esa placa incubatriz, es que está incubando, ¿vale? Entonces son los que marcamos con GPS. Vuelven a su nido, si por lo que sea fracasan, porque bueno, tienen un alto porcentaje de fracaso, se van a comer a un sitio donde haya más comida. ¿Y dónde es ese sitio? Bueno, pues casualmente Extremadura. Pero esto no le pasa solamente a nuestros buitres, nuestros entre comillas. Hay un estudio recientemente publicado a nivel nacional, se han marcado buitres de Pirineos, de Sierra Nevada, de Cádiz, de Bardenas, de muchas zonas de España, y todos tienen el mismo comportamiento. En el momento en el que fracasan o tienen necesidad de alimentación, todos van a las dehesas de Extremadura. Una cosa bastante impresionante, ¿verdad? Y se comunican muy poco entre esas colonias, ¿vale? Entonces, en principio la alimentación, vamos, el ganado en España sigue aumentando. Y es verdad que hay otra manera de distribuirse el ganado, pero y los animales silvestres, corzo, jabalí y ciervo aumentan, no sabemos cómo, ¿no? Entonces, en principio no debería haber problema. Los alimoches y buitre negro también tienen poblaciones en crecimiento. El alimoche no, el alimoche está estabilizado. En algunas zonas de España, sobre todo en la zona sur, donde siempre ha habido algo menos, está en declive, y en la zona del norte están aumentando, ¿vale? En las zonas de Castilla y León, en las zonas de Cataluña, toda la zona del Mediterráneo están aumentando, en la zona de Pirineos y Cornisa Cantábrica también están aumentando, pero en la zona sur están en disminución, ¿vale? El alimoche. En concreto en Castilla-La Mancha, las mejores poblaciones de alimoche están aquí en Alto Tajo, y también los censos decenales que también se han hecho de alimoche están aumentando, ¿vale? Pero en conjunto nacional está el buitre negro no, el buitre negro tiene una línea de crecimiento, una pendiente muy parecida a la del buitre leonado, porque al final pues, se ha cuidado mucho, es un bicho que será seguido y protegido mucho, y bueno, parece que esa protección de la especie está dando sus frutos, ¿vale? Pero bueno, nada comparado con los números, ¿vale? De hecho hay varios estudios que están analizando las posibles interacciones entre el buitre leonado y el alimoche y el águila pernicera, porque nidifican en sitios muy parecidos, y parece ser que en la zona subpeninsular el buitre leonado podría potencialmente eliminando sitios de reproducción del alimoche. Por lo cual es un problema que se le añade, ¿no?, a las colisiones y reproducciones y venenos. Muy bien, pues muchas gracias, Rodrigo. Así que nada. Te iba a hacer una pregunta a Óscar y